Entonces, entremos a la selección de bombas. ¿Cómo se hace? Primero un poco lo obvio, ¿no? No se hace por potencia. No funciona así. ¿Cuál será el parámetro más importante para dimensionar una bomba? Hay varios importantes, pero hay uno que es más importante. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? El sistema. Lo más importante para dimensionar una bomba es el sistema. Sin datos del sistema no se puede. ¿Alguna duda de lo que es el sistema? ¿Sí? Dicho eso, entramos al concepto que deriva del sistema. Y esto que deriva del sistema es lo que se llama el punto de trabajo de la bomba. El punto de trabajo de una bomba centrífuga se refiere a la intersección entre la curva característica de la bomba y la curva del sistema. Entonces, ese punto de trabajo se da por el resultado de dónde cruza a la curva de la bomba la curva del sistema. En ese punto se denomina punto de trabajo. Se puede ver primero la curva azul. ¿La curva azul cuál es? La bomba. ¿Y la curva roja? Ya. Ahora, vean dónde intersectan esas dos curvas, ¿no? A eso se llama el punto de trabajo. Pero esto que está aquí como punto de trabajo, en realidad uno tiene que ver una familia de curvas, y aquí es donde les voy a pedir el doble de su atención, porque vean la curva azul, que es la curva de la bomba. En el eje horizontal está el caudal, en el eje vertical la altura. Y la bomba va a trabajar en cualquiera de esos puntos, desde un caudal 0 hasta un caudal, ahí está. Entonces volvemos a la pregunta, ¿y cómo elijo en qué punto exacto de la curva quiero que opere la bomba? Entonces, frente a esa pregunta, que con otras palabras ya le hice hace un rato, la respuesta correcta es depende. ¿Y depende de qué? De la curva del sistema. A ver.
Entonces, al dimensionar una bomba hay que tener en cuenta los siguientes factores. El caudal y presión necesarios en el punto de descarga. La pérdida de carga ocasionada por diferencias de altura. Parte del sistema. La pérdida por fricción en las tuberías para compensar pérdidas de carga en codos, válvulas o por largo de tubería. También tener en cuenta el rendimiento óptimo en el punto de trabajo. Y, por supuesto, el valor de la altura neta de succión positiva. ¿Ok? Ya que antes de determinar el punto de mejor rendimiento, hay que identificar la forma del funcionamiento de la bomba. Entonces, ahorita vamos a ver dos videos. A ver, un momento. Quiero que me digan si se va a ver el audio. A ver, un momento. ¿Se puede ver? Ya. Being able to read a pump curve is essential for anyone working with pumps, as it makes it easier for you to always select the right pump for a particular hydraulic system. In this module, we're going to show you how to read a pump curve. Let's get started. First of all, in order to understand a pump curve, you need to know your system's characteristics. The system characteristics show the pressure losses in the system as a function of the flow. And when there's a cross point between the system's characteristics and the pump's performance, you have the specific duty points. Take this pump performance curve of a specific Grundfos pump, for instance. If your system requires a flow rate of 140 cubic meters per hour and a head of 6.3 meters, the performance curve shows that this particular pump is perfect for these requirements. Technically speaking, it will also meet the system requirements of any other intersection of flow rate and head in the area below the curve. However, oversizing and undersizing a pump can have performance consequences, so you want to stay as close to the duty point as possible. Now, let's take a look at a couple of common pump curves, namely the QH curve, the ETA curve, the P2 curve, and the NPSH curve. Together, these four curves provide a good overview of the performance of a specific pump, so we recommend including them in the same datasheet. In a QH curve, which measures the flow and head, you can see that a low flow results in a high head, and a high flow results in a low head. Once you have identified the requirements for your application, Vean en la curva del lado izquierdo la intersección donde sobre la curva de la bomba está un círculo que es el punto de trabajo. ¿Lo identifican? Ya, ahora, la bomba puede operar casi en cualquier punto de esa curva roja, de su curva. En cualquier punto puede operar la bomba. ¿Cómo elegir en cuál?
esta pregunta ya la respondí hace un ratito. Quiero retroalimentar si se entendió. ¿Cómo puedo hacer para definir que la bomba opere en un punto específico de esa curva? No se puede, porque como dijimos hace rato, ese punto lo determina el sistema, no la bomba. The flow, Q, and head, H, will help you determine the overall dimensions of the pump. In this example, you can see that a flow of 71 cubic meters per hour equals a head of 42 meters. An eta curve highlights a pump's efficiency. The total efficiency is the ratio between hydraulic power and supplied power. This figure shows the efficiency curve for just the pump and for a complete pump unit, respectively. It is worth noting that the efficiency is always below 100%, as the supply power is always larger than the hydraulic power due to losses in motor and pump components. This is why the efficiency of a complete pump unit is lower than the efficiency of just a pump. Next, there's the P2 curve, measuring the relation between a pump's power consumption and flow. The pump's power consumption determines the size of the electrical installations which must supply the pump with energy. Power consumption also depends on the density of the fluid. If the fluid's density is higher than that of, say, water, motors with a correspondingly higher output must be used. As you can see here, the P2 value increases when the flow increases. Finally, there's the net positive suction head, or the NPSH curve. Since the NPSH appears in meters and not kilowatts, it is not necessary to take the density of different fluids into account. NSPH describes conditions related to damaging cavitation, and that's where the NSPH curve comes in handy. To determine if a pump can operate safely in a system, the NPSH must be known for the largest flow and temperature within the operating range. The recommended minimum safety margin is 0.5 meters, but you may need a higher safety margin depending on your application. Volvemos a la presentación. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, aquí, si hay una parte importante en la clase de hoy, es esta. Entonces, como ingeniero, a ustedes este dato llega. Necesitamos entregar, por ejemplo, 20 metros cúbicos por hora a una presión de 180 metros de altura. ¿Ok? Esa es la presión y el caudal que se necesita. Entonces, del lado derecho, el primer gráfico es la familia de bombas que tienen como rango los valores que nos piden. Es decir, 20 metros cúbicos hora
y en el eje vertical la presión. Entonces, con esos dos datos, de donde la presión se saca de la presión del sistema, con eso se busca de todas las variantes de esas bombas, cuál es, a ver, si se fijan, todas pueden entregar 20 metros cúbicos hora, todas pueden. Sin embargo, la presión es el resultado del sistema. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Voy a llevar este mismo gráfico a la pizarra. Para explicarlo mejor en la pizarra. Ya, a ver. Ya tengo la pizarra. ¿Ya se puede ver? ¿Sí? Ya, ahora sí. Sí. Va. Un momento. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, ingeniero. Entonces, esta es la parte que quiero que presten atención. Si lo que me están pidiendo es una bomba que me entregue 20 metros cúbicos de agua a 180 metros de columna de agua, eso es la presión, entonces, ¿qué hago? Busco el dato de caudal. 20, ¿no? Y empiezo a subir. Entonces digo, me paro aquí. Esta bomba, una de 3 impulsores, me entrega los 20 metros cúbicos de agua, pero ¿con qué presión? Digamos 50. ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. Sigo subiendo. Llego acá. Esta otra bomba de 7 impulsores me entrega los 20 metros cúbicos de agua, pero solamente a una presión de 130. Y finalmente voy a llegar, ya esto en la práctica se llega directo, a otra bomba, una de 10 impulsores, que a los 20 metros cúbicos de agua sí me entrega la presión que quiero. Entonces, ahí diré, la bomba que me va a entregar
hecha la medición de la curva del sistema que me va a entregar lo que necesito, es una bomba multietapa vertical de 20 etapas. Ya, volvemos a la... ¿Se entendió, verdad? ¿Acá? ¿O alguna duda? Siguiente. ¿Están viendo todavía la pizarra? Ya. Una vez que se hubiera elegido que es esa bomba la que necesitamos, sobre el mismo dato de caudal, vemos, esa bomba tendrá una eficiencia de, si vemos por acá, de ese porcentaje. Esa será su eficiencia. Y luego seguimos bajando por la presión y vemos que esa bomba a esa presión o a ese sistema va a requerir una contrapresión en la succión de casi 2 metros de altura neta de succión positiva. Es decir, si no tiene esa presión mínimamente en la succión, la bomba va a cavitar. Ok, volvemos a la presentación. ¿Ahora se puede ver? ¿Sí? No, ingeniero. Yo con este problema. ¿Qué? Ya sé. A ver. La curva la vamos a terminar de repetir acá. El audio, de este audio no está muy bueno. Being able to read a pump curve is essential for anyone working with pumps, as it makes it easier for you to always select the right pump for a particular hydraulic system. In this module, we're going to show you how to read a pump curve. Let's get started. First of all, in order to understand a pump curve, you need to know your system's characteristics. Perdón, este ya lo vimos. Aquí está, este es. In order to get the most out of your pumps, it is important that you know how they perform best. And to know this, you need to be familiar with pump curves. In this module, we're going to introduce you to pump curves and take a look at what they are used for. Let's get started.
¿Se puede ver donde pongo el mouse? Sí, lo quiero saber. Ya. Este punto, esta intersección, si a un sistema le cambiamos un codo, una válvula, un antirretorno, se le extiende 1 metro, se le quita 1 metro, se mueve a la izquierda un poco más arriba, un poco más abajo, aunque sea la misma bomba que está impulsando, el punto se mueve. Si ese mismo equipo, sin cambiarle nada, lo llevamos a Samaipata, es decir, más alto sobre el nivel del mar, el punto se mueve. Si este mismo equipo tiene el cambio más mínimo en la velocidad de la bomba con variador de frecuencia, el punto se mueve. Es decir, el punto de trabajo sobre el cual opera la bomba es hipersensible. Es hipersensible. Ahora, pese a eso, ¿cómo se mantiene una modulación en el punto de trabajo? ¿Cómo se lo mantiene fijo? ¿Ya? Es con un cálculo preciso de la presión en el sistema. Si ese cálculo está bien hecho, el punto de trabajo va a ser exacto. Vamos a decir, en el caso de un edificio, por ejemplo. En el caso de un edificio, ¿quién hace el cálculo del sistema? Nosotros no. Eso lo hace el hidráulico, generalmente un civil. Y en la modernidad eso se hace con software, ¿no? Ahí ponen los que hacen diseño de red hidráulica y el software les da la caída total. Entonces, este sistema con 40 baños en 10 pisos, con tantas cocinas, con todo y eso, tiene una caída de presión de tantos metros. Y para abastecer se necesita tal caudal. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el caudal, buscamos en la familia de bombas la que me entrega para ese sistema la presión que quiero, y esa es la bomba que me sirve. Para corroborar qué hago, proyecto el caudal hacia abajo y veo que la eficiencia está en el punto máximo o cerca al máximo, lo que acá dice el rendimiento óptimo. Y si no consigo eso, por ejemplo, bueno, acá no puedo pintar, ¿ya? Busquen el caudal de 20 metros cúbicos hora. ¿Y qué pasa si tomo esa bomba con 20 metros cúbicos hora y digo, sí, mira, la que tiene 12 impulsores a 20 metros cúbicos hora me va a dar 220 metros de altura? Proyecten de 20 metros cúbicos hora hasta la bomba que les da 220 metros de altura, que es la 12-2 de 12 impulsores.
Entonces dice, si esa bomba me puede servir, alto, ¿qué pasa? Baja la eficiencia. Efectivamente, esa bomba en ese sistema te va a poder dar la presión y el caudal que querés. Pero mira que en la curva de eficiencia no es una que está en alta eficiencia, sino que está por debajo de la alta eficiencia. Entonces, ¿cómo hago? Otra familia de bombas. Ninguna de las que está aquí está cerca del punto de eficiencia. Y se ve otra familia. Por último, si es que fuera el caso de 28 metros cúbicos hora, como el que está la línea negra ahí, y sí estamos en el rendimiento óptimo, recién proyectamos hasta el caudal de la altura neta de succión positiva y decimos, fíjate, esta bomba necesita una contrapresión de, estamos viendo el gráfico de abajo, de 2 metros. ¿Ok? Entonces, este dimensionamiento de la bomba está basado en el mayor caudal posible. Por lo que es imprescindible que el punto de trabajo esté siempre a la derecha en una curva de rendimiento con el fin de mantenerlo alto cuando el caudal disminuye. Este es un ejemplo de ya un caso particular. Aquí vimos una familia, ¿ya? Esta es de la bomba más común que hay. Esta es una bomba multietapa. Pueden ver ahí el caño de succión y el caño de descarga que están colineales. La parte inferior es donde está el cuerpo hidráulico, que es donde están los impulsores. Luego viene el sello mecánico, el acople y finalmente el motor. Entonces, algunas características, lo que quiero rescatar. Primero vamos por la parte eléctrica fácil. Este es un motor de 20 HP o 15 kilovatios. Ahí está su consumo de corriente. Es un motor estándar bajo el estándar IEC. Clase de eficiencia 3, es decir, para el IEC es una eficiencia, digamos, común. Y del lado derecho ya están las propiedades hidráulicas. Para agua, entre menos 30 y 120 grados centígrados. Y de pronto alguien dirá, pero ¿cómo menos 30? Si a las menos 30 ya el agua es hielo. 2 puntos al que me diga por qué. Fíjense que en la parte central dice rango de temperatura del líquido, agua, menos 30 a 120 grados centígrados. ¿Se ve? Ahora, ¿cómo puede ser si el agua a 0 grados ya es hielo? Y me dice a menos 30. Es por la relación termodinámica presión-temperatura.
sea, el agua. Ya, pero falta algo más. Lo que usted dice está bien, pero le falta algo más. Claro, o sea, la presión va a variar y por lo tanto el estado del agua no se mantiene en 0 grados centígrados. Es por la presión y es por el movimiento. ¿Ya? A 0 grados es fluido estático en reposo. El movimiento amplía el rango. Eso como dato, ¿ya? Entonces, para esta bomba, esta es su curva. Ahora, fíjense, en el punto de mayor eficiencia, ven los dos en la gráfico de arriba, los dos puntitos rojos. ¿Sí? Entonces, esos dos puntitos rojos están, por eso, en la parte más alta de esa curva. Entonces, en la curva de mayor eficiencia, en el punto de mayor eficiencia, esta bomba en particular me bota 30 metros cúbicos hora a casi 120 metros de altura. ¿Sí? De hecho, ahí en letras muy pequeñitas nos dice ese valor óptimo, caudal 30.07 metros cúbicos hora a una presión de 115.3 metros. Y aquí viene una pregunta, ¿y qué pasa si no necesito 30.07, si necesito 31? ¿Esta bomba me sirve? La respuesta es sí, le sirve, siempre y cuando esté, porque estamos yendo a la parte izquierda de la curva, dispuesto a aceptar un poco menos de presión. Y cuando ya hay que hacer la sintonía fina, ahí es donde entra la parte nuevamente de carga, que es, por ejemplo, un regulador de presión. Entonces, si tomo una bomba con una presión de descarga un poco mayor a la que necesito, bueno, pues regulo la presión en el punto de descarga directamente con válvula. Y listo. ¿Qué conseguí? Tener una bomba que está en su máxima eficiencia y ese ajuste final lo hago en el punto de consumo o regulando caudal o regulando presión. Pero la bomba está funcionando donde tiene que estar. Y ese punto de trabajo lo definió el sistema. Y proyectado sobre el mismo caudal, fíjense que el NPCH para ese punto de trabajo es de, según el número que dice abajito, 2.54 metros. Es decir, que el NPCH es la presión que tiene que tener el fluido en la succión. Si es menos, se generan burbujas. Y si se generan burbujas, hay cavitación. Y si hay cavitación, hay pérdida de material del cuerpo hidráulico. Y si hay pérdida de material del cuerpo hidráulico, eventualmente, bueno, lo inmediato es que la eficiencia empieza a bajar, porque el tamaño del impulsor es como que lo van carcomiendo, se va volviendo más chico. Y al final ya queda el puro eje, y ya no impulsa nada, ¿no? Voy a compartir con ustedes este catálogo. Me dicen...
Aquí está. Ahí ya pueden ver, ¿cierto? Ya, esta es la bomba que acabamos de ver. Esas son las curvas. Ahora, este punto de aquí, se ve la manito, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si digo, a ver, ¿puedo ocupar esta bomba para un caudal de 22 metros cúbicos hora? ¿Sí? Y para una altura de 130 metros. ¿Qué pasó? Y aquí voy a hacer zoom. Fíjense que si yo necesito, voy a ponerle un poco más para que, 125 para que se note lo que quiero explicar. ¿Qué ven acá? El punto de trabajo que quiero no está, no coincide con la curva, ¿sí? Entonces, un camino es elegir una bomba más chica cuya curva pase por acá. Pero en la práctica eso no siempre es posible porque tampoco pues hay, digamos, 200 modelos de bombas, cada una que pase exactamente por donde quiero. No funciona, o sea, no es tan así. Entonces, si esta es la bomba más próxima que hay y yo necesito este punto de trabajo, ahí entra la regulación mecánica. Es decir, opero con la bomba en el punto de trabajo que coincide con la bomba, es decir, acá, pero regularé para bajar la presión y el caudal con reguladores de caudal y reguladores de presión. Y lo bajo, pero lo bajo en la descarga, donde estoy consumiendo el agua, no inmediatamente a la salida de la bomba, sino al final. Con eso puedo regular. Porque si no, y esta es una de las partes donde normalmente hay confusión, tendría que haber una bomba exacta para cada valor de cálculo, y eso no sucede así. ¿Ok? Para terminar, a medida que aumenta el caudal, si se fijan en el gráfico de la altura neta de succión positiva, aumenta a medida que sube el caudal. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, a esta bomba, la hacemos trabajar a un caudal de 36? Si fuera otro caso, ¿no? Y necesitamos una presión de 100. Fíjense, ¿cuál es el problema ahí? Está muy cerca. Esto se puede regular muy fácil.
aumentando un poco de carga al sistema, es decir, una válvula, un codo, algo, llegamos a coincidir. Pero ¿cuál es el problema? Si proyectamos hacia abajo y llegamos a la curva del NPCH, fíjense que el NPCH ya está en 4.36 metros. Esa para NPCH es alto. Si no hay esa presión mínima en la succión, la bomba puede cavitar. ¿Y qué es lo que se aprende de aquí? Que no es buena práctica, porque uno me dirá, sí, mire, en ese punto da, y la eficiencia no es tan mala, ¿no? Porque si bien aquí es mejor, pero tampoco hemos bajado mucho en la curva de eficiencia, estamos bien todavía. Y yo le digo, sí, ya se puede aceptar que no está mal la eficiencia, pero la luz roja es la altura neta de succión positiva. Porque cuando se opera muy a fondo de curva y a fondo de curva a un caudal alto, eso irremediablemente trae problemas de cavitación. Entonces, la recomendación general es busque el punto de máximo rendimiento y trate de estar de allí para atrás. O sea, el ajuste se haga por reducción de caudal y no por aumento de caudal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar. Adelante. Voy a dibujar, a ver, para entender bien. Cuando me dice el tanque. ¿Se ve? Sí. Ya, voy a borrar esto. No sé. Ya, usted me dice que tiene un tanque por debajo de la bomba. No, veamos, que esté por debajo, pero lejos, ¿no? Que igual tenga que vencer. Al nivel. Y que usted la bomba la necesite no tanto para ganar altura, sino para transporte. Ya, quiero. Ya, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Qué pasa si el tanque está abajo? ¿A vos tenés un tanque cisterna en la base de un edificio? ¿Algo así? Sí. Ya, está al nivel de la bomba. Vamos a ponerlo ahí y vamos a hacer aquí un edificio, un gráfico. Ahí está el edificio
tiene un tanque cisterna abajo y la bomba obtiene el agua del tanque cisterna, porque el tanque cisterna se llena directamente de la red pública, ¿verdad? Ya, obtenemos y de acá la bomba impulsará a todo el edificio, ¿sí? Directo. Algo así, ¿no? Ya. Pero la pregunta está aquí, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo que generalmente se hace es luego de poner la jaula que actúa como filtro, es colocar la succión en la parte más inferior del tanque. ¿Para qué? Para que toda esta agua que va a haber acá ejerza una presión, y esto es el NPCH requerido, que es lo que nos da la curva. Aquí tenemos presión por todo el agua que hay, y si se está tomando la succión en este punto, toda esta presión ayuda. Ahora, a eso hay que sumar, quizás con esto le va a hacer más sentido, que como este tanque cisterna también está sometido a ¿qué presión acá? Un punto para el que me diga. A nivel del agua, ¿qué presión hay? Exactamente. La atmosférica. Entonces, la presión absoluta en el punto de donde la bomba toma el agua es la presión por la altura del agua más la atmosférica, que eso es la diferencia entre la barométrica y la manométrica. Entonces, si este mismo edificio con este mismo esquema está, no sé, en Oruro o en Potosí, ahí donde es alto, ¿qué pasa con la presión atmosférica allá? ¿Es menor o mayor? Es menor. Por lo tanto, si esta es menor, la presión en la succión será menor o mayor. Menor. Y si tengo menos NPCH disponible aquí, porque la presión atmosférica en la altura me ayuda menos, esta bomba, si no está correctamente elegida o sobredimensionada, va a cavitar. Quizá ya con esto se entiende un poco mejor el hecho del efecto que tiene la presión atmosférica en la altura sobre el performance de una bomba. Y fíjense cómo el NPCH, aquí voy a usar otro color, cómo empieza a subir conforme aumenta el caudal. También depende, aunque en menor grado, porque hay una fórmula de
de lo que se llama la tensión de vapor. ¿Ya? También depende de eso. Pero bueno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Vamos a hablar ahora, si no hay pregunta, del trabajo integrador, del trabajo grupal. ¿Lo pueden ver? Sí. Ya. Entonces, estas son, ya lo pueden descargar del Moodle. Estas son las instrucciones. Fecha de presentación, 29 de agosto, hasta las 7. Grupo hasta 10 personas. Ya cada grupo tiene que tener una lista con los miembros y un nombre del grupo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identifique un proceso industrial donde se utilice al menos 4 motores eléctricos con bombas o compresores que tengan un funcionamiento como un mismo sistema de control con arranque suave o variador de frecuencia. Entonces, tienen que identificar ustedes un proceso que, bajo el mismo lazo de control, tenga al menos 4 motores. ¿Ok? Para bomba o compresor. Una vez que lo identifiquen, para darles un ejemplo, una pasteurizadora, una sala de centrifugado. Ahora, tampoco quiero que todos los grupos hagan de pasteurizadora, ¿no? O sea, un ejemplo. Una vez que identifican, o uno hará sobre una cinta de transporte, por ejemplo, otro hará sobre un molino. Tiene que explicar el proceso, primer punto. Segundo, detallar los equipos sobre los cuales se realiza el control con arranque o variador de frecuencia, es decir, motor 1, 100 HP, ¿no? Tipo asincrónico jaula, tal consumo de corriente. ¿Ya? Motor 2, su especificación. Motor 3, motor 4. Luego, bomba 1, bomba 2, bomba 3 o co-compresor. Eso es el detallar, es dar la especificación técnica. Tercero, detalle la modalidad de control de cada motor. Si es que tuvieran control por velocidad para el variador de frecuencia, tendrán que detallar qué modalidad de control es. Por ejemplo, alguno puede ser en base a una señal analógica, si es que está tomando lectura para modular la velocidad, está tomando alguna temperatura. Entonces, a eso se refiere con la modalidad de control de cada motor. Luego tiene que explicar el lazo. Si hubiera algún transductor de temperatura, de presión, de nivel o lo que fuera, tiene que explicar el lazo, ¿no? Ejemplo, si es temperatura para una caldera, por ejemplo, el transmisor de temperatura tomará la temperatura en un punto dado. Por señal 4 a 20, esa temperatura llega directamente a un PLC o llega al variador de frecuencia, y a partir de eso el variador modulará la velocidad, ¿ya? Si es que fuera una bomba, y a eso me refiero con explique el tipo de lazo de control. Y por último, incluir el plano unifilar de la instalación.
Eso es lo que tiene que cubrir el trabajo. ¿Ya? También acá está explicado tienen que subirlo a la plataforma, tienen que tener un resumen de 700 palabras, máxima longitud del informe 6.000 palabras, pueden incluir gráficos, tablas, lo que fuera sin límite. ¿Ok? Entonces esto ya está aquí está igual cómo se va a evaluar el puntaje, no del módulo, sino del trabajo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Existe algún grupo de 9? No, ingeniero, creo que son dos grupos que tienen 11 nomás y quedarían 2 libres. Yo estoy en 13. Si es el caso, están autorizados para tener 2 grupos de 11. Ya. No vamos a separar a 2 alumnos para que hagan un grupo de 2. No tendría sentido. Entonces, 2 grupos de 11 y el resto sí tienen que ser 10, al menos. ¿Ya? Bueno, ahí están las instrucciones. A ver, ¿quedó una instrucción? Eso. Y la entrega del trabajo es en plataforma. Bueno, jóvenes, con eso ya son las 10:15, 10:20. Ingeniero, me dijo que le hablara al final de la clase. Sí, hágame recuerdo, por favor. Creo que era por lo de los puntos. ¿Usted ganó? Sí. Yo y el compañero Rivero. Rivera ya anoté. De usted no me acuerdo. Pero, Jorge Cosío. Sí, me dijo Jorge. Sí. Uno más ganó, ¿no? Sí. Ya, a ver, les cuento. Rafael Tumiri tiene más 3 puntos, Jorge ya tiene más 5, Luis Condori más 1, Kevin Peña más 1 y Rivera Quintero más 3. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos el día... nos reencontramos el lunes. El examen va a ser... Vamos a poner fecha porque el examen, o sea, no es clase. Ya. El examen va a ser hasta acá. Y todas estas presentaciones también estarán en plataforma. Lo que avancemos el lunes, eso ya no entra al examen. Tampoco entra al examen los controles de lectura. Ya, eso ya fue evaluado. ¿Ya? Ahí no dije punto. ¿Dije? No me acuerdo. Sí, dijo. A Wari, un punto le dio. Dije, ¿no? Sí. Lo voy a anotar, porque si no me olvido. ¿Cuál es su nombre? Bueno, sí tienen razón. Ya, bien. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta el día lunes. Gracias. Hasta luego, ingeniero.